Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Ricardo García Valderrama, director general de North American Greenhouses. A nombre de todo el equipo de colaboradores de North American Greenhouses y de todas las empresas y asociaciones que hemos hecho sinergia para lograr este set de webinars denominados Webinars Alianzas, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes y a nuestros panelistas que se unen a esta sesión. Estamos pasando por tiempos muy distintos, sin duda difíciles para millones de personas, afectando industrias múltiples a nivel global y que de alguna forma todo lo ocurrido en los últimos meses tiene impacto en la agroindustria de nuestro país. Por esto hemos decidido crear una serie de webinars semanales para que con el apoyo de gente líder podamos aportar a ustedes diversos puntos de vista, contenido de valor y opiniones varias. Esperando que al final de cada charla, cada uno de ustedes pueda llevarse un mensaje que ayude para tomar mejores decisiones, que sean de impacto positivo en sus operaciones y al final de mejora general en sus comunidades. Agradecemos el apoyo de ANPAC, Aneberris, CNA, Textiles Agrícolas, de Acero, Pascal, Netafim, Elvi White, Hortiaméricas y Albaplast para unirse a este proyecto. Este día contamos con dos excelentes panelistas y el tema a tratar es la expectativa del sector agroalimentario en México. Es un placer contar en esta ocasión con la presencia del ingeniero Bosco de la Vega. Bosco es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, asesor de la presidencia de la vinícola LH Eto, socio fundador de diversas empresas dedicadas a los ramos agropecuario, constructor y más recientemente al hotelero. Integrante de diversos consejos de administración como Malta Clayton y Neovia Group. Agricultor, productor y comercializador de papa, trigo y maíz en los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Y así también contamos con la presencia del licenciado Juan Pablo Castañón, que es presidente de Industrias Bepinsa, expresidente nacional en Coparmex, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y presidió el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. Bienvenidos a ambos. Cedemos la palabra al ingeniero Bosco de la Vega. Adelante, Bosco. Ricardo. Entonces lo pones aquí. Está activo, ¿no? Sí, dale ahí. Pues saludo con afecto a todas y a todas, damas y caballeros. Ricardo García Valderrama, muchas gracias por la invitación. Me honra también compartir este webinar con mi amigo de la infancia, Juan Pablo Castañón, un gran líder hasta el día de hoy del sector privado a nivel nacional, ha hecho un excelente papel y un gran aliado del sector agroalimentario. Nuestra presentación hoy son las expectativas del sector agroalimentario, situación actual y retos ante la crisis. ¿Qué es el Consejo Nacional Agropecuario? Pues el organismo cúpula del sector agroalimentario fue fundado en 1984 para defender y promocionar al sector agroalimentario. Representamos al 75% del PIB, más de 1.5 millones de productores, el 75% de las exportaciones agroalimentarias representadas, 300 socios asociados. Por decirles algo, un solo socio representa 18,000 productores, como es CADES. Somos uno de los organismos cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. Somos muy representativos y trabajando muy fuerte con nuestro gobierno y nuestro sector privado y tenemos toda la cadena de suministro. Siguiente.
La importancia del sector agroalimentario. Representamos, como ustedes saben, el 8.2% del PIB, el 14% de los empleados formales en este país. Estamos hablando de 7.2 millones de empleos, el 8% del total de las exportaciones. Ya somos el primer proveedor de alimentos en Estados Unidos, más de 37,000 millones de dólares el valor de nuestras exportaciones, 9º productor mundial y 8º exportador mundial. Y como ven, pues este sector ya es más importante en generación de divisas que el propio petróleo, turismo y las remesas. ¿Cómo visualizamos la situación actual? Pues bueno, aquí está la tormenta perfecta: salud, economía, seguridad, política, social. Pues en el tema económico, como ustedes bien saben, el Fondo Monetario nos acaba de pronosticar menos 10.5%, que es un pésimo dato para el país. Este dato se va a incrementar como vienen las cosas. El tema de seguridad, ustedes lo están padeciendo y nosotros también. El tema político, tanto nacional como internacionalmente, pues está afectándonos seriamente. Y un tema que nos preocupa mucho, el tema social. Como ustedes saben, el pronóstico son, según el Coneval, 10 millones más de pobladores de México a la pobreza extrema, que son muy malas noticias. Y pues el tema de salud, que no se ha administrado, no confiamos en los datos que recibimos. El tema de la secuencia que ha llevado nuestro gobierno y cómo está interactuando con los estados y los municipios descoordinadamente, y eso nos tiene problemas, y mientras no tengamos una vacuna, pues podemos hablar de un tema de meses o de semestres. ¿Qué estamos viendo en el sector agroalimentario? Pues bueno, al primer trimestre, como ven, el país decreció en menos 2.2%, pero el sector agroalimentario creció al 1.1%, mientras la industria decreció 3.5% y el comercio decreció 1.2%. No estamos exentos de las crisis, y como ven, el mes de abril, nuestra caída en exportación fue del menos 8.2%. Más sin embargo, de enero a abril vamos en más 6.4%, junto con la industria extractiva, que tiene un más 16%. Entonces son las únicas dos ramas de la economía que tienen números positivos. ¿Qué está pasando en la parte agrícola? Baja de precios, incremento en costos de producción, principalmente por devaluación, problemas de comercialización. En el caso de Segalmex, pues cambios de políticas, programas, precios de garantía, las coberturas, como ustedes saben, los ingresos objetivo, problemas con el sorgo en la parte de Tamaulipas. Sinaloa se pudo arreglar el tema de maíz, la agricultura por contrato debilitándose. Y pues bueno, sí entendemos que el apoyo debe ser a pequeños productores, más sin embargo, los medianos productores y los productores de tamaño grande somos responsables del 80% de la producción de alimentos en este país, y tiene que ser una atención integral para que nuestro país siga siendo una potencia y pues vayamos al camino de la autosuficiencia alimentaria. En la parte pecuaria, como ven, afectado por la contracción de demanda, cierre de restaurantes, hoteles, el ingreso de las personas. Va bien la parte de exportación, básicamente está casi un 18% de incremento. El sector porcícola ha tenido una caída en la demanda entre el 30 al 40%, la está pasando muy mal, igualmente que avícola, con una caída del 30%, y los lácteos con problemas por baja de consumo. En el tema de frutas y hortalizas, que ustedes dominan muy bien, pues bueno, dependiendo la cadena de suministro que tengas hacia el mercado nacional e internacional, es cómo les está yendo. Han bajado los volúmenes de vegetales, se ha registrado una sobreoferta, presionando los precios. Acabamos de resolver junto con nuestro secretario de Relaciones Exteriores y de Agricultura el tema de la uva de Sonora, pero traemos problemas de exportaciones por baja de personal en las inspecciones. El tema de las representaciones de la Secretaría de Agricultura en los estados también nos ha complicado. Siguiente. En el sector pesquero, pues afectaciones nunca vistas por los cierres de hoteles y restaurantes. Los productores, como ven, nos acaban de quitar el 29 de mayo el apoyo que había en IEPS a diésel, y saben ustedes que el sector pesquero, un 70% de sus costos es combustible. Total que muy malas noticias. Solo el 20% de las embarcaciones que tenemos está trabajando.
Y pues bueno, en la parte final es el inexplicable eliminación del apoyo al diésel pesquero también y al diésel agrícola. Y vemos diversas variables que están afectando el desarrollo de nuestro sector. La baja del consumo, la contracción económica mundial. Se espera que el mundo tenga una contracción de menos 3.5%. El incremento de los costos, cierre de restaurantes, precios mundiales de alimento a la baja, la falta de apoyos y financiamiento con problemas de liquidez en nuestro país y los riesgos de contagios, que celebro que al día de hoy ninguno de los socios asociados y de los empresarios que conocemos del sector agroalimentario haya tenido problemas para que haya tenido obligado a haber cerrado sus operaciones. Se blindó la cadena de suministro. Queremos seguir trabajando así, pero bueno, las condiciones cada día se nos complican más. ¿Qué acciones hemos realizado como Consejo Nacional Agropecuario ante la crisis? Pues bueno, como ustedes saben, el 11 de marzo se declaró la pandemia. Inmediatamente conformamos el Comité de Crisis COVID con nuestros vicepresidentes. Somos 22 vicepresidentes. Definimos 3 objetivos principales. El primero, proteger la salud y la vida de las personas. Segundo, garantizar el abasto de alimentos para la población, que orgullosamente les digo que al día de hoy no ha faltado alimento en ninguna de las mesas. Y tercero, sentar las bases para la reactivación económica y reducir los impactos negativos. A cada uno de los objetivos hemos realizado acciones concretas. En el tema de proteger la salud, pues protocolos de seguridad que trabajamos con la Asociación de Agricultores de Río Culiacán, con AIFORES también, con la Secretaría de Salud. Hicimos también la campaña de Quédate en Casa. En el caso del objetivo, garantizar el abasto de alimentos a la población, hicimos una coordinación con SADER antes de la declaratoria de la crisis, así también la Secretaría de Seguridad Pública y la SEDENA, trabajando, como les dije, en la cadena de suministro y haciendo pues un llamado a la población a realizar compras ordenadas, sobre todo para no afectar a los que tienen menos poder adquisitivo y que pudieran generar algún desabasto. Orgullosamente les digo que en lo que yo tengo de información, esta es la campaña más importante que se ha realizado en la historia del país, Alimentos para México, para hacer llegar los alimentos a la población más necesitada. Estamos hablando de ese 14% de la población que el Coneval tiene detectada como en pobreza alimentaria. Estamos hablando de 18 millones de personas. Y sumando y coordinando esfuerzos con varias instituciones. Con el Ejército Mexicano a través del Plan DN3 y los centros COVID que él administra, Banco de Alimentos, CONACAR y CONACA, y también con los DIF estatales y municipales. Y aquí me da mucho gusto, sobre todo por el Ejército, como ustedes saben que pues, las despensas anteriormente eran entregados por los grupos de pues, personas dedicadas al narcotráfico. Resultado, a casi 2 meses de que iniciamos, pues el total de donaciones en especie, económicas y en otros medios, estamos hablando de 16.244 toneladas, cerca de 500 millones de pesos, y esto ha beneficiado a más de 4,5 millones de familias en este país. También hemos trabajado muy de cerca en sentar las bases para la reactivación económica. Como parte del Consejo Coordinador Empresarial hemos realizado 3 propuestas mismas que no han sido escuchadas por nuestro presidente. La última fueron 68 opciones para reactivar la economía. Pues el sector privado haciendo su mejor esfuerzo. Reconocemos a Carlos Salazar, mas sin embargo lamentamos que nuestro gobierno no sea sensible a tener en una sola mesa a los sindicatos, a la iniciativa privada, a los intelectuales, a la academia y al propio gobierno para construir en la peor crisis política del México moderno. Seguimos trabajando con otras instancias para buscar lograr este gran acuerdo nacional que no se nos ha dado, con las juntas de coordinación política del Senado y Cámara de Diputados, con los gobernadores, también hemos estado con los alcaldes de México. Estamos enfrentando además la crisis de salud y económica, de seguridad y política, y hay decisiones que están afectando a nuestro sector. Pues una drástica disminución del presupuesto. Como ustedes saben, este año, comparado con el año pasado, es un menos 27%, quedó en 46.300 millones de pesos, pero aún así tuvo otro recorte de otro 17%. Lamentables eliminaciones a los programas enfocados a la productividad y competitividad. Traemos presiones como el caso del glifosato que estamos atendiendo. Estamos en la mesa de negociaciones, pero estamos teniendo problemas. Y sobre todo traemos amenazas serias en la nueva ley de aguas nacionales.
al igual que la negativa de Semarnat para los permisos de semilla de algodón, el tema de etiquetado de alimentos que pues está pretendiendo satanizar los alimentos y nos está afectando al sector primario, el IVA que nos está afectando seriamente, igualmente que, como ustedes saben, eliminaron la compensación universal, retrasos serios en los trámites de COFEPRIS, el apoyo al diésel y gasolina, como les había dicho. No se trabajó bien el tema de la industria cervecera y afectó a la cadena de malta cebada. El tema de energías limpias, que lamentamos mucho que nuestro gobierno haya decidido no respaldar, y se siguen sumando temas. También tenemos amenazas para nuestras exportaciones a Estados Unidos ante la implementación del TEMEC. Tenemos el tema ahí muy serio del trabajo laboral, trabajo infantil y trabajo forzoso, que la verdad estamos muy preocupados por este tema. Presiones para establecer un esquema de estacionalidad y presiones de productores de Estados Unidos. Este tema viene inspirado en el voto duro del presidente Donald y las presiones de los productores de Florida y de Georgia. ¿Cómo vemos el escenario? En el tema de salud, mayores contagios y muertes, riesgo de la cadena de suministro por contagios. Los pronósticos ya se rondan alrededor de 70,000 muertos en este país, con situación que lamentamos profundamente, pero también nos falta ver qué número de empresas van a tener mortandad, que ojalá sean las menos posibles. Hay una crisis económica que no tiene un plan incluyente y, como les decía, no han aceptado de parte de nuestro gobierno, está en la misma mesa, no hay medidas contracíclicas. México no ha invertido ni siquiera el 1% del PIB, cuando vemos economías latinoamericanas que andan en el orden del 8 al 12%, economías europeas en el rango del 18 al 25% de su PIB. Y pues bueno, eso nos va a costar como país. El tema de seguridad, desbordándose, menos oportunidades para nuestros jóvenes, menos empleos, saqueos, derechos de piso. Acabamos de tener eventos muy fuertes en Caborca, que la verdad pues preocupan seriamente. Y vamos a tener también una crisis política y social. Como vemos también día a día, hay división, hay el tema de conservadores, de liberales, solo los pobres nada más, confrontación. Ese tema no nos ayuda nada como país, necesitamos ser un país unido, un país trabajando en equipo. Y como sector, vemos algunos grandes riesgos. La baja del consumo de algunos productos, la caída en los precios, el incremento en los costos, contagios, el tema de inseguridad, problemas de mano de obra que ya estamos teniendo, el nulo apoyo del gobierno para el sector, básicamente con una visión asistencial nada más, y la contracción del financiamiento, la banca de desarrollo y la banca comercial. Seguimos trabajando en reforzar las medidas de prevención y control en los centros de trabajo, trabajándole muy fuerte en asegurar el abasto de alimentos, asegurar que la oferta sea desplazada, y pues estamos trabajando muy fuertemente también en un plan de reactivación económica para el sector. En conclusión, estamos enfrentando la más grave crisis del México moderno y aún no sabemos cuál será la duración ni la profundidad de la misma. La última crisis que enfrentó este país fue en la depresión del 29. En ese tiempo México exportaba principalmente minerales, cayó el PIB alrededor del 17%, era un México rural, un 90%, pero ahora se nos combinó con el tema de salud, economía, inseguridad y pobreza. Hoy más que nunca debemos estar unidos y trabajar para que los impactos negativos de la crisis no sean tan graves. Se trata de atravesar pues un gran bache que ya estamos. Lo que no queremos es caer en un pozo profundo que nos lleve mucho tiempo en reconstruirlo y que genere más pobreza de la que ya está generando y más muerte de empresas. Si deseamos tener éxito en largo plazo y salir de esta crisis, dependerá de las decisiones correctas que tengamos en el corto y la visión que tengamos de largo plazo también. Y con esto quiero cerrar diciéndoles que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y de ahí un llamado a todo este sector, este noble sector, este vital sector, a reposicionarnos con una visión de largo plazo, a trabajar en equipo, a ser más creativos, a ser resilientes, a participar, a presionar a nuestro gobierno con todo el derecho que tenemos y a construir juntos un mejor México, atender a los alimentos de este país y a los alimentos en el extranjero, conquistar más mercados, generar futuro y oportunidades para nuestros jóvenes.
Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Bosco. Muy buena presentación. Coincido que lo que mencionas, que hay que estar unidos y trabajar en conjunto, el participar y el buscar oportunidades. Ahora cedemos la palabra al licenciado Juan Pablo Castañón. Adelante, Juan Pablo. Sí, muchas gracias, Ricardo. Es un gusto para mí esta invitación y evidentemente un reconocimiento por el gran esfuerzo que se hace para convocarnos a todos los que están escuchando la ponencia tan interesante de Bosco de la Vega como tu convocatoria. Difícil para mí como productor y como industrial darle un seguimiento a, como ya dijo él, mi gran amigo Bosco de la Vega, también compañero en el sector empresarial como dirigente. Una felicitación, Bosco, por el extraordinario trabajo que estás haciendo al frente del Consejo Nacional Agropecuario y como líder empresarial en el seno de las organizaciones empresariales. De hecho, tenemos todos que reconocer este trabajo, al reconocer también que las circunstancias son sumamente difíciles. Yo quiero solamente hacer una intervención sobre las expectativas que la propia Secretaría de Saber tiene de Desarrollo Agropecuario, que tiene y sobre el futuro de México, los productos y cultivos y la productividad de los mismos cultivos hacia 2030, y de ahí hacer algunas reflexiones de acuerdo a la circunstancia actual. La gravedad de la crisis, Bosco la ha descrito muy bien. Me parece que podemos sacar algunas conclusiones en una visión de futuro, cómo el mundo va a cambiar después del COVID, o está cambiando a raíz del COVID, y al mismo tiempo cómo podemos pensar en el campo, en el campo mexicano para el siglo XXI. Este campo que ha venido evolucionando y que no puede dejar de evolucionar hacia la productividad. Así es que, si me permiten, voy a hacer algunas descripciones de esta prospectiva que tiene la Secretaría de Agricultura y después algunas conclusiones, por favor. Para ellos, hacia el 2030, tenemos una visión de corto y de mediano y de largo plazo en algunas zonas estratégicas donde es importantísimo la productividad en cadenas agrícolas de oportunidades para encontrar las oportunidades del mercado y para todos los productos del campo. Es importante al mismo tiempo comparar cómo va a evolucionar o cómo se piensa que va a evolucionar los cultivos, la producción y productividad de los mismos con la producción de consumo de acuerdo a la tendencia de demanda que tenemos los mexicanos por regiones y con vocación óptima para cada uno de los cultivos. Así, esta selección de cultivos estratégicos la realizaron entre el consumo, gasto y generación, siendo clave la seguridad alimentaria nacional. En todo el país, todas las regiones son importantes, pero para este ejercicio se seleccionaron algunos de los cultivos y se incluyeron las mejores oportunidades de mercado. Los cultivos básicos, los maíces, tanto blanco como amarillo, el trigo, tanto el cristalino como el harinero, frijol, sorgo en grano, la caña de azúcar, arroz, café, cacao, cártamo, girasol, manzana y agricultura protegida. Como los cultivos también de agave, cebada, aguacate, chiles, pimientos, tomates, cítricos, y las fresas, mangos, frutos del bosque que hoy en día están, digamos, muy en boga como cultivos alternativos. Quiero comentar que, pues como todos ustedes sabemos, somos altos productores de maíz blanco, bajos productores de maíz amarillo. Solamente
cubre el 24% de los requerimientos del país, el maíz amarillo, y se importa fuertemente este cultivo. Así, el maíz, por ejemplo, en el caso del maíz blanco, en el 2030 estaremos produciendo casi 43 millones de toneladas. El gobierno está visualizando contener la producción del maíz para producir más o menos lo que estamos produciendo hoy en día, y el consumo que tenemos nacional, pues es eso a donde quiere llegar el gobierno. Así es que en cuanto a maíz blanco, se desincentivará y dejará de ser negocio como muchos productores lo están visualizando. Sin embargo, en el amarillo hay una oportunidad extraordinaria, porque como ustedes ven, la producción potencial sigue siendo muy escasa respecto al consumo nacional. Y al ratito me voy a referir sobre cadenas de valor. En frijol, pues es algo similar. México es el cuarto productor de frijol en el mundo. Generamos el 5.5% de la producción mundial, y hay una producción potencial hacia 2030 de 2.381 toneladas, mientras que el consumo es prácticamente la mitad. En el sorgo es clave para la elaboración de alimentos balanceados. Todos sabemos que somos buenos productores de sorgo. Hemos sido hasta el cuarto productor del mundo. Nuestra producción potencial todavía es un poco inferior de la producción del consumo nacional que requerimos. En trigo en uno de los trigos ocurre algo similar, en el otro estamos teniendo una producción que consumimos en el caso del trigo cristalino, y en el trigo harinero pues producimos muy poquito respecto al trigo que necesitamos para la productividad. Lo digo todo esto porque quiero hacer mención hacia el final sobre la utilidad de las cadenas de valor. En soya, que es un cultivo que está regresando, sobre todo en esta área del noroeste, cubrimos muy poquito de todo nuestro consumo. No somos muy productivos en el caso del soya, con semillas hasta hoy. Se están probando semillas en Sinaloa con productividades de arriba de 3 toneladas por hectárea, y eso nos podría generar muchos atractivos como un cultivo alternativo. La producción potencial de soya es muy escasa, casi solamente el 10% de lo que necesitamos de consumo. El rey de todos los cultivos, el ejemplo de todos los cultivos es el aguacate, todos lo conocemos. Producimos una buena cantidad y exportamos una buena cantidad de lo que producimos. Prácticamente 2/3 partes la exportamos de todo lo que producimos, y aporta una importante cantidad en el valor de sus exportaciones. Y frutos del bosque está empezando a ser un cultivo alternativo interesantísimo, en donde la productividad bien cuidada, una vez conocido el cultivo, es muy interesante. Prácticamente, según cálculos de algunos especialistas, con 3 hectáreas de frutos del bosque, haces lo de 80 hectáreas, haces digamos, la rentabilidad de 80 hectáreas de maíz blanco. Y eso nos lleva a tener un extraordinario potencial hacia el futuro como un cultivo alternativo. En agricultura protegida es importante lo que México ha estado creciendo año con año. Desafortunadamente dejó de ser estratégico para este gobierno, y digo desafortunadamente porque el valor de la productividad, al dejar de apoyar con recursos fiscales subsidios para la construcción de cazasombras e invernaderos, estamos dejando de apoyar una parte importante de la productividad del campo mexicano con cultivos alternativos interesantísimos que pueden ser un futuro extraordinario. Según las cifras de CADES, pues estas son las superficies de siembras de hectáreas en hortalizas en Sinaloa, por ejemplo, y ahí podemos ver cómo han venido creciendo tanto invernaderos como cazasombras en los últimos años.
especializándose en tomate, chile verde, calabazas, pepinos, berenjenas. Las exportaciones de México han sido muy interesantes en este sentido. Y en esto quiero comentar que las cosas están cambiando notablemente y la perspectiva de mercado de acuerdo a las circunstancias de la propia pandemia que estamos sufriendo. Hoy en día, como decía Bosco, las compras de todo el mercado de food service pues han decrecido notablemente, ya no sé, casi a la mitad. Hoy en día algunos cultivos ya no son rentables ni atractivos, como es el caso del maíz. Y hoy en día la cultura de consumo y el comportamiento de consumo se aprecia que está cambiando notablemente. Y difícilmente la recuperación del consumo vía hoteles y restaurantes será rápidamente. Entonces se priorizará fuertemente el consumo en el hogar, tanto en comida para llevar como o para entregar, como el consumo propio del hogar. El hogar se apreciará nuevamente o se está apreciando nuevamente, así como el trabajo en casa, y muchas empresas están cuestionándose rentar instalaciones como oficinas y en el futuro disminuir gastos y ahorrarse gastos importantes en renta de instalaciones para transformar el trabajo en casa. Casi todas las empresas hoy en día están pensando en tener una combinación importante entre trabajo en casa y trabajo en oficina. Y eso también variará el mercado de los bienes raíces, porque el mercado de oficinas en edificios cambiará hacia oficinas en jardines, por ejemplo, y cambiará a espacios abiertos, y cambiará una parte importante hacia el hogar. Es para todos natural que estamos llegando a una etapa que ya veníamos, pero se está extrapolando fuertemente la digitalización de todos, la comercialización de servicios, la comercialización de productos a través de la digitalización de los procesos. Cualquiera que no esté con el e-commerce estará fuera del mercado. Por eso es importante pensar en las cadenas de valor a donde estamos centrados, en donde estamos inmersos. La prevención de la salud cobrará muchísima importancia y aquí es importante para el mercado agroalimentario, porque alimentos funcionales, alimentos nutritivos, alimentos que contengan más complementos alimenticios, vitaminas y concentrados inmunológicos en los propios alimentos cobrarán muchísima importancia. Vamos a ver que vamos a transitar hacia cadenas de valor que le den importancia a los nutracéuticos y a los inmunológicos. Y ahí, pues bueno, productos como los que mencionamos, el chile verde, el tomate, serán productos muy interesantes, pero también todos los frutos rojos, o también las granadas, o también las uvas, tienen importante valor agregado para la salud humana. Al mismo tiempo hemos aprendido con esta pandemia que este concepto de que la humanidad seguirá creciendo en su salud y nuestras generaciones llegaremos a los 85 o 90 años, y los jóvenes que hoy tienen 30 o 35 años seguramente serán adultos activos en los 100 años. Nos ha cambiado, como esta última frase que decía Bosco, porque nos cambiaron las preguntas. Y hoy en día la fragilidad de la vida adulta está en el foco de una de las preguntas más importantes que nos estamos haciendo. La fragilidad de la longevidad incrementará las necesidades de los hombres y las mujeres arriba de los 65 años, y esto generará entonces la necesidad de una mejor alimentación, como les mencionaba antes. Y además de todo esto, serán muy importantes las cadenas de suministro, las cadenas de valor. Por eso creo que esta última, digamos, diapositiva o slide que estoy presentando
es para hacer una reflexión como productores o como parte de las cadenas de valor en a dónde estamos subidos y a dónde debemos de estar subidos. Así como ir a la industria, una industria que transforme los alimentos en alimentos funcionales o en vitaminas o en complementos nutracéuticos o en la comercialización interesante, importante de los productos en fresco o productos industrializados o la comercialización por el e-commerce o en establecimientos de supermercados para llegar al hogar. Y esto significará que se estrecharán mucho las relaciones con especialistas que al productor le den asesoramiento, al productor le den la semilla adecuada, en la variedad adecuada, de tal forma que la industria o el comercio lo requieran con especialidades específicas, en donde la logística será importantísima para preservar la salud y la sanidad de los propios alimentos, con especialistas específicos que apoyen en el aseguramiento y que apoyen en el financiamiento del campo. Es importante visualizar que ante estos cambios los commodities tendrán que sufrir nuevamente un estrés para irnos necesariamente hacia la especialización, incluso los granos que siguen siendo o siguen pareciendo en los commodities. Hoy en día producir maíz, si solamente lo vamos a hacer entrega a un centro de acopio y no estamos coparticipando de la industria o de la comercialización y no hay entidades financieras especialistas que comprendan y que estén involucradas para esta cadena de valor específicamente que nos jala el mercado en esta nueva realidad y de tal forma que desde la producción de semillas y los insumos para el productor, todos estemos enfocados hacia un mercado específico con estas nuevas necesidades del mercado. Me parece que hacia allá tenemos que hacer un gran esfuerzo y no podemos pensar que somos solos y que venga de un comercializador y me compre en el campo, sino pertenecer a una cadena de valor que nos dé fortaleza, que nos apoyemos unos a otros formando parte de la cadena de valor y que nos dé una opción de futuro en donde el comercializador, la industria, comprenda muy bien el mercado, nos oriente para pertenecer a su propia cadena como empresa tractora, pero que toda la cadena esté alineada a las necesidades del mercado para tener más éxito. En la medida que estemos mejor alineados, será la medida que generaremos más valor para cada una de las partes. Y finalmente, quiero felicitar a todos los productores y a la logística que ha dado y ha facilitado el Consejo Nacional Agropecuario y que me parece que está marcando una pauta hacia el futuro para que nos alineemos en una acción en conjunto de lo que hemos aprendido con esta pandemia y con esta crisis. Nos necesitamos todos, unos a otros nos necesitamos apoyarnos solidariamente. No es momento de ser mezquinos en cuanto a pedir ayuda y no otorgar ayuda a la parte de las cadenas de valor donde estamos, tanto las cadenas sociales como las cadenas económicas de nuestros propios negocios. Y también aprender de que por mejor infraestructura, recursos económicos o condición personal o social, dejamos de ser frágiles. Todos somos frágiles, hemos descubierto que somos frágiles, podemos enfermarnos en cualquier momento, requerimos de la responsabilidad y la generosidad del que está enfrente de nosotros o el que nos acompaña, y eso impacta fuertemente en esta frase que Bosco decía, que hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Ningún discurso de polarización nos llevará a un México con opciones para generar los empleos y oportunidades para las personas, para las pequeñas empresas, para los pequeños productores, para los pequeños comercializadores que logren su recuperación. Hoy, con tristeza, estamos viendo más gente en la calle dando servicios de limpia parabrisas, dando servicios de cualquier cosa con tal de obtener un dinerito y llevarse a su casa. Hoy en día tenemos que pensar menos
solamente en la rentabilidad económica de nuestros negocios y un poco más en la rentabilidad social y de toda la cadena donde pertenecemos para ser sostenibles en el mediano y en el largo plazo. Esta es mi visión y que doy muchas gracias, Ricardo, a que me permitas compartirlo con todos y todos los de la red que facilitaron esta webinar, que me permitan compartirlo con todos y reflexionar juntos sobre el futuro del campo mexicano y de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buena charla. Coincido en que la situación presente, pues, pues es un entorno negativo, pero mencionas de oportunidades diversas, ¿verdad? Y que hay que buscar generar valor. Entonces, coincido en que de esto, del presente, pueden salir muchas cosas negativas, ¿no? Pues, perdón, positivas. Del presente negativo vienen cosas positivas. Pero bueno, gracias a ambos por sus palabras y su espacio compartido. Si les parece bien, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hay una persona que hace un comentario, pero yo creo que vale la pena, a lo mejor, para ambos, dar un par de palabras al respecto. Dice, la guerra no se acaba hasta que se abandona el campo de batalla. No podemos rendirnos y dejar de exigir al gobierno que debería de invertir en proyectos sin sentido y empezar a apoyar empresas que son las que generan el empleo. ¿Alguna opinión al respecto? Primero nuestro presidente. Está activo. Pues mira, en la guerra nadie gana. Y yo creo que es nuestro momento, es nuestra generación. Esta cuarta transformación nos ofrecieron que el sector agroalimentario va a ser un pilar del desarrollo, situación que no nos han cumplido. Totalmente de acuerdo en apoyar a los pequeños agricultores. Es una deuda histórica que tenemos. Pero aquí sí, la invitación a participar, a presionar, a gestionar. Nuestros representantes del pueblo son nuestros diputados. Ahí viene el presupuesto 2021. Como se ve el escenario, va a estar peor que el presupuesto de 2020. Entonces, es un tema donde la ideología ahorita nos está queriendo rebasar. Acuérdense, tuvimos el tema de los impuestos al agua, el tema de los maíces nativos. Estamos ahorita con el tema del glifosato. Al rato podemos tener problemas también el tema de la tenencia de la tierra. Entonces, mucho por hacer. El sector agroalimentario es un sector vital. Promete porque hay población joven, la ubicación geográfica que tenemos, pertenecemos al bloque más exitoso del planeta. La pirámide poblacional viene a respaldarnos. Nuestros socios norteamericanos que están en México es por visión, pero también es por necesidad, por problemas de mano de obra en sus países, por problemas también de limitaciones de agua en sus países. Entonces, México con un gran potencial que pareciera que estamos despreciando. Entonces, la invitación es a que desde nuestro ámbito presionemos y exijamos como ciudadanos el futuro de nuestro país. No nos lo pueden arrebatar, vamos por mal camino, eso lo acepto, lo reconozco, y ojalá no vayamos por un pésimo camino. Y ahí es donde la invitación a todos los que participamos pues en las organizaciones, ustedes que están desde la sociedad civil, ustedes empresarios también, que nos unamos, que gestionemos, que levantemos la voz y que defendamos este gran país que nos ha dado todo y que nos promete a nosotros y a nuestros sucesores. Así que, pues gracias. Gracias. Sí, yo solo complementaría, Ricardo, que efectivamente, como dice Bosco, en la guerra no vamos a ganar nadie. La lucha, la batalla, la búsqueda de un México libre, moderno, competitivo, esta no nos las va a quitar nadie porque ya probamos la libertad y nos gustó, como dice la canción. Y por supuesto que esto nos enseña que tenemos que participar más, tenemos que apoyar a nuestros dirigentes empresariales, tenemos que ser solidarios con las causas de todo el sector y al mismo tiempo tenemos que pensar cómo proponer políticas públicas en el apoyo a la pequeña empresa
En este caso, el Consejo Nacional Agropecuario tiene claro cómo apoyar la productividad y la producción en el campo. Es importantísimo distinguir entre un campo productivo, un campo de empresarios competitivos que se ha venido transformando para pasar de los commodities al valor agregado, y un campo de subsistencia en el que tenemos que apoyar entre todos para poder sacar de la pobreza y brindar oportunidades a muchas personas. Al mismo tiempo, tenemos que pensar en qué cadena de valor puedo pertenecer para actualizarme de acuerdo a las nuevas realidades. Y una de estas nuevas realidades es que el gobierno que tenemos no está apoyando al pequeño productor, no está apoyando al campo en la dimensión que requerimos para seguir siendo competitivos, no está comprendiendo esta modernización del campo que estamos llevando a cabo en los últimos 10 o 15 años y que nos ha llevado a ser primer, segundo, tercer productor en distintos cultivos en el mundo, y que lo que sigue será más, insistir más en cadenas de valor para ser más competitivos. Pero si no lo logramos con el gobierno, de cualquier forma, la cultura de no necesitarnos y generar valor con investigación, con tecnología, con desarrollo, con logística, con comercialización, pues nos los han mostrado algunos productores en unas cadenas de valor, y ahí hay un potencial y un camino que podemos seguir, y continuar en la participación con organismos como el Consejo Nacional Agropecuario para que podamos tener política pública. Y no se vale pensar que vamos a solo observar el panorama y la gran crisis que tenemos y que vamos a enfrentar tomándonos una taza de café como espectadores. Este es nuestro México y nosotros somos los protagonistas de él. No es necesario que estemos pensando que va a venir un Tlatuani o alguien iluminado y nos van a voltear a ver como productores, como hombres del campo, como empresarios, como jefes de familia. Tenemos el potencial para salir adelante nosotros, y evidentemente se requiere política pública, pero evidentemente también nosotros hemos demostrado que podemos salir adelante si estamos unidos y estamos viendo a un México abierto, libre, democrático, competitivo, seguro, y en donde sigamos luchando por él y no aflojemos el ritmo, porque es importante no sentirnos vencidos, sino vencedores en el mediano plazo. Gracias, Juan Pablo. Aquí hay una pregunta que viene agarrado de la mano de los comentarios que acaban de hacer ambos. Se dice, el ingeniero Bosco de la Vega dice que tenemos un escenario complejo. ¿Qué se visualiza a niveles de impacto en el sector para los siguientes años? ¿Será crisis de sexenio o tenemos fortalezas del sector para salir adelante en los siguientes tiempos? Un muy buen horizonte para el sector agroalimentario. Como reiteraba, la ubicación geográfica, el talento, las cadenas de valor que tenemos en nuestro país, el que este gobierno haya aceptado el TEMEC, y ahí quiero hacer un reconocimiento a mi amigo Juan Pablo, que gracias a él, el sector agroalimentario pudo contratar un equipo de abogados privado, que fue el que nos respaldó e hizo que el sector agroalimentario tuviera su propia agenda y no fuéramos moneda de cambio, que era una gran tentación que había de otros sectores de este país. Y la verdad, pues Juan Pablo, mi más amplio reconocimiento a todo ese respaldo, todos esos viajes pues alrededor del mundo, porque nos tocó al mismo tiempo Sudamérica, Europa y Norteamérica. Pero yo sí veo un campo prometedor. Este sexenio sí nos puede provocar serios problemas, mas sin embargo la fortaleza, el ser el número 9 en economía mundial y productora alimentaria, la potencia 8ª mundial exportadora. Estaba viendo el ranking: primer mundial en aguacate, primer mundial en jitomate, primero en chile, primero en pepino, segundo en limón, tercero en fresa, tercero en frambuesa, cuarto en nuez, quinto en cebolla. Igual estamos en carne, en pulpo, en langosta, guachinango. O sea, México, esta inercia no nos la quitan tan fácil. El problema es los grados de pobreza que se pueden generar con esta caída que vamos a tener. Podemos tener un crecimiento negativo en todo el sexenio, pero de la fortaleza, la resiliencia, el trabajo en equipo, aquí hago un llamado muy fuerte a todos los que escuchan a fortalecer a nuestras organizaciones. No hay una costumbre, pues digamos, muy antigua en este país de fortalecer a nuestras negociaciones, y hoy
hoy se vuelve vital, antes era necesario. Entonces, México tiene el potencial, juntos lo haremos mejor y tenemos que ser muy incisivos con nuestro gobierno. Tenemos que levantar la voz, tenemos que participar en las mesas de trabajo y tenemos que recurrir a nuestros representantes, que son nuestros diputados y senadores y nuestros gobernadores, para fortalecer a este vital y gran sector. Gracias, Bosco. Hay una pregunta que dice, Zagarpa planea a largo plazo. Las empresas debemos reaccionar ya ante la nueva realidad de mercado. ¿Cómo podemos identificar los nuevos nichos de mercado? Si me permites, Bosco, y después me ayudas a complementar. Precisamente en estas nuevas realidades sobre alimentos que tengan una nueva y mayor apreciación para la salud humana. La salud será un factor fundamental en la toma de decisiones en el próximo plazo. Y eso significará que un alimento que tenga una propiedad mejor que la otra se distinguirá y será mejor apreciada. Por eso insisto en las cadenas de valor y a qué cadena de valor perteneces. Si sigues pensando que tú solo produces y alguien viene y te compra y te olvidas del asunto y construyes tu negocio cada 6 meses, estás muy equivocado, estás fuera del lugar. Las nuevas oportunidades estarán en todos los alimentos funcionales que generen nutracéuticos o que generen mejor alimentación y alimentación más saludable, antioxidantes, productos que tengan ingredientes activos para fortalecer el sistema inmunológico. Todos estos productos hay que pertenecer a las cadenas de valor. Y por último, las exportaciones. México va a decrecer un 10%, como lo dice Bosco, y la recuperación para regresar a como estábamos en el 2017, perdón, 18, porque el 2019 no crecimos, tardará 5 o 6 años en el mejor de los casos. Estados Unidos, en el peor de los casos, va a decrecer este año el 6.5%, según el Fondo Monetario Internacional. Pero el año que entra crecerá entre el 5 y el 6%. El 80% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. Teniendo cuidado en nuestra organización del campo, bien dirigida por Bosco, y una comprensión de nuestras propias autoridades que si descuidan las negociaciones internacionales y aflojan por excepción en algunos de los productos, ponen a temblar y resquebrajan las únicas cadenas de valor que funcionan en el campo mexicano. Y entonces sí, tendremos un decrecimiento muy fuerte. Pero si nosotros estamos o nos podemos ubicar en cadenas de valor hacia las exportaciones, más rápidamente nos defenderemos en una recuperación económica, porque las exportaciones nos llevarán a que nos jale el crecimiento de Estados Unidos y Canadá, y algunos que nos jale Europa, y eso significará que nuestro negocio, nuestro pequeño entorno, los empleos que generamos, las oportunidades para la gente, las podremos recuperar y defender más fácilmente que quien se destina sus productos a los mercados locales, a los mercados nacionales, desafortunadamente. Complementaría lo que nos ha dicho Juan Pablo diciendo sobre el tema de planeación, que es uno de los talones de Aquiles que tenemos en el sector agroalimentario. SADER está haciendo su mejor de los esfuerzos. Como Consejo Nacional Agropecuario presentamos la Visión 2030. Si estamos planeando nuestros presupuestos año con año, pues lo ideal sería tenerlo por lo menos sexenal la planeación. No existe una planeación en el sector agroalimentario. Queremos diversificarnos, sí, pero estamos ahorita con el tema de Ecuador. Vemos un gran problema con el tema de Brasil, donde nos quieren llevar un tratado de libre comercio también. Exportamos el 78.5 a Estados Unidos. Nos gustaría crecer más en Asia, más en Europa, pero sí, necesitamos trabajar mucho en planeación. Yo les comparto, ahorita mismo les mando la liga para tener nuestra visión 2030 y nos gustaría mucho que la leyeran y que nos dieran sus opiniones. Gracias. Gracias. Hay muchas preguntas muy interesantes, el tiempo limitado, y vamos a contestar una o dos preguntas más antes de que se nos acabe el tiempo. Igual para ambos.
Dice, uno de los objetivos dentro del programa sectorial de agricultura 2020-2024 es lograr la autosuficiencia alimentaria. ¿Creen que se pueda lograr si no existen apoyos para el sector agrícola en nuestro país? Una muy buena pregunta. Al día de hoy, México está produciendo el 60% de los alimentos que consume. La FAO nos está recomendando el 75% como un tema de soberanía alimentaria. Y firmamos en Huetamo, Michoacán, con nuestro presidente, fuimos la única organización que estuvo presente ahí, el plan de autosuficiencia. Yo no lo veo difícil, lo veo dificilísimo que lleguemos a la autosuficiencia porque estamos en un esquema de libre comercio. ¿Dónde están nuestros déficits? En los granos, principalmente, pues vamos a estar hablando de maíz, estamos hablando de soya, de arroz, de trigo, donde estamos importando alrededor en el caso del maíz 36%, pero en el caso de soya 95%, en el caso de arroz es el 80%. Mucho por hacer, pero también mucho competir. Una hectárea de berries equivale a 10 hectáreas de papa en valor, pero equivale a 100 hectáreas de maíz. Entonces, hay grandes oportunidades, hay grandes mercados, necesitamos planear, trabajar en equipo, fortalecer a nuestras organizaciones y convencer a nuestras autoridades. Yo creo que oportunidades están, la autosuficiencia muy difícil, pero generar valor agregado. Los empleos mejor pagados son los ligados a la exportación. Ahí hay muchas oportunidades donde crecer. El tema laboral se nos viene difícil y el tema de estacionalidad también. Ahí estamos dedicando gran parte de nuestra energía y nuestro tiempo. Y con su ayuda saldremos adelante. Gracias. Este tema, Ricardo, de la estacionalidad me parece muy importante. Me gustaría que Bosco ahora sí que lo invito a que nos lo explique dónde están los riesgos, porque me parece extraordinario el riesgo que tenemos como país y que lo debemos de tener presente nosotros para hacerle conciencia a nuestros diputados y senadores sobre el gran peligro que se tiene con estas iniciativas electorales del presidente Trump, en donde les ofrece las restrictivas a las exportaciones mexicanas. Y yo solamente diría que saldría costosísimo para nuestro país lograr la autosuficiencia alimentaria. Sería más fácil verlo y más factible verlo, una autosuficiencia que con el dinero que generamos en las exportaciones de berries, aguacates, tomates, todos los productos que Bosco descifró y los que podemos crecer, con ese dinero que jalamos de valor agregado, compremos en lo que no somos buenos para producir o no somos tan competitivos para la productividad. Solo podemos competir en soya si estamos en una cadena de valor que nos pague la soya sin que requiera subsidio, porque si estamos pensando en los subsidios para lograr la autosuficiencia alimentaria con productores de menos de 50 hectáreas, pues ahora sí, como dicen en mi pueblo, nos va a cantar el pitijuy. Mejor vamos especializándonos en productos de alto valor agregado y con ese dinero compramos lo que ellos pueden hacer más competitivamente que nosotros. Muy bien, Pablo. El tema de estacionalidad, muy brevemente, es un ofrecimiento del presidente Donald a Florida y a Georgia. Lo documentó Robert Lighthizer, que fue el jefe negociador de Estados Unidos. Es una verdadera amenaza que tenemos. Estamos trabajando con nuestro Senado, con la Comisión de Seguimiento para el TEMEC, que preside nuestra senadora Ruiz Massieu, y estamos haciendo todos los esfuerzos de tal manera que, como en la administración de Juan Pablo, se nos vino el tema también de esta cláusula de seguridad nacional, la 232, al acero, al aluminio. Al siguiente lunes estábamos con el secretario Guajardo viendo qué estado republicano, dónde podía impactarlos, cómo México tomaba represalias, y es la manera en que México puede defenderse para un trato justo, un trato digno, donde hay un equilibrio y donde se respeten las reglas del TEMEC. Muchas gracias, Bosco y Juan Pablo. Pues se nos acaba el tiempo. Yo agradezco a ambos. Muy buena charla y muchas preguntas. Agradezco a todos los asistentes y también a las empresas que formamos parte de estos webinars. Les mandaremos copia y les agradeceremos que contesten una pequeña encuesta. Vienen otros webinars semanales con mucho interés. A todos, muchísimas gracias y Dios los bendiga. Gracias, Bosco, y gracias, Juan Pablo. Quisiera cerrar con algo.
Y quisiera decir, tenemos la gran oportunidad como país y esa gran oportunidad la tenemos en las elecciones del próximo verano del año que viene. O participamos o puede ser el parteaguas del futuro de este país. Este país merece todo, pero merece participación. Y esa participación es en el verano del próximo año. Es una invitación a que todo el mundo haga su mejor esfuerzo, que pensemos en el futuro de nuestras próximas generaciones y no hay otra más que ser ciudadanos más responsables, cumplir con nuestros derechos e exigir nuestros derechos. Muchas gracias a todos. Y solamente no pensar en lo que no queremos, sino pensar en lo que sí queremos, en ese México moderno, abierto, libre, democrático, que sí queremos y lo podemos construir, que genere oportunidades para las personas, que genere trabajo, y no solamente quedarnos en la expectativa de, no, pues yo no quiero, pero pues como yo no creo y yo no puedo, pues mejor no participo. Esto que dice Bosco es importantísimo porque seremos responsables de omisión si no lo hacemos para el futuro y lo que vamos a dejar al futuro a las siguientes generaciones de este México nuestro. Aprendamos de experiencias de otros países, vivamos nuestra democracia y seamos actores de nuestra propia democracia porque somos actores de nuestro país. Gracias a ambos. Se supone que el tiempo nos iba a cortar la charla, sigue viva y no quiero dejar una pregunta que está aquí, va directa a la agroindustria. Los comentarios que hacen es cierto, cada ciudadano tenemos que salir y buscar el México que creemos nos corresponde a todos. Una última pregunta. Dice, ¿cómo visualizan la estrategia de promoción de los negocios internacionales del sector agroalimentario a nivel mundial en el corto y mediano plazo, de tal manera que se logre recuperar el ritmo de crecimiento del sector? Pues yo lo veo como un gran reto, sobre todo que pareciera que esta cuarta transformación hizo todo su esfuerzo por debilitar al sector agroalimentario, especialmente en su área de promoción. Hablemos de ProMéxico, hablemos de nuestros agregados agrícolas, hablemos de nuestros agregados comerciales. El CNA acaba de contratar al agregado agrícola que tenía antes México para que nos represente nuestros intereses en China. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Estado nos está desmantelando parte de nuestra promoción, parte de nuestra gestión, parte de nuestra estrategia. Necesitamos el sector privado absorber esas áreas. Necesitamos complementar, pero solamente en equipo vamos a poder lograrlo. ¿Qué tenemos a favor? Tenemos la experiencia, hay el talento, tenemos también los canales y los socios necesarios también para poder hacerlo. Yo sí haría un llamado a todas estas compañías que están en el sector primario, yo también estoy en el sector primario, a que nos acerquemos más al último consumidor. Nuestra fortaleza va a depender en gran parte de que estemos muy cerca del último consumidor. Eso nos dará más valor agregado, seremos más sólidos, seremos más armoniosos en toda esta cadena de suministro y pues bueno, desear el mejor de los éxitos a todos. Sí, muchas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto para mí estar en esta charla y estar contigo, Ricardo, que nos convocaste y a todos los, digamos, patrocinadores o coparticipantes, organizadores de esta charla. Y a Bosco desearle que no le afloje, que es un gran líder empresarial, que así como está invitándonos a voltear a ver hacia China y Asia en general, como productores sabemos que podemos obtener 3, 4 veces los precios que tenemos en nuestras actuales exportaciones si nos organizamos bien. Cadenas de valor, cadenas de frío, cadenas logísticas, en donde vayamos todos juntos a buscar nuevos mercados, porque México es uno de los países más abiertos del mundo. Cuidado, que no nos lo quiten. Pero tenemos tratados de libre comercio con 43 países. El 80-85% de nuestras exportaciones solo con Estados Unidos. Y si nos vamos a Asia, si nos vamos a Medio Oriente, vamos a encontrar oportunidades de mercado extraordinarias. Las cosas cambiaron. Nosotros también tenemos que cambiar y hacerlo con valentía y con unidad, con organización, con liderazgo. Y ese liderazgo no solamente depende de una sola persona, de nuestro dirigente, sino depende de nosotros mismos que afrontemos los retos con la valentía, la inteligencia, la prudencia, pero también con la decisión que estos tiempos nos llaman a hacer. También, Ricardo, en nombre del Consejo Nacional Agropecuario y del mío propio,
Cuando me refería a Juan Pablo, cuando iniciamos, hablé que había hecho una excelente trayectoria en el sector privado, llegó a lo máximo que se puede aspirar, que es ser presidente del CCE, y hizo una excelente labor. Lo invito a que incursione en otras áreas también de los liderazgos y le deseo el mejor de los éxitos. Y agradezco a todos los patrocinadores pues, que estemos hoy unidos buscando un mejor campo de oportunidades, un sector pesquero también de oportunidades, y este gran país que nos ha dado todo merece que lo atendamos y que velemos por la siguiente generación. Seguiremos trabajando juntos, Bosco. Será un privilegio, Juan Pablo. Gracias. Igual. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ambos. La verdad, muy buenas charlas. Les repito, hay muchas preguntas, pero el tiempo se nos venció. Al final de cuentas, pasamos por momentos difíciles. Son tiempos de nuevos retos y de muchas oportunidades. Vamos por esa unidad y a seguir trabajando duro. Muchas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Y los seguimos invitando a que se sumen a esta serie de webinars. Los esperamos y Dios los bendiga. Saludos. Realmente. Hasta luego. Cuídense.